2020 fue un año de crisis, principalmente porque surgió un nuevo virus que hasta mayo de 2021 ha ocasionado más de 3 millones de muertes alrededor del mundo y que vino a recordar la fragilidad de la vida humana. Esta pandemia ha implicado una serie de medidas por parte de los gobiernos que llevó a la pérdida de muchas garantías fundamentales, y entre ellas el respeto a los derechos humanos. Quedó evidenciado que una crisis sanitaria puede mostrar la peor cara de los gobernantes. El Salvador fue uno de esos países, donde las vulneraciones de los derechos humanos se sumaron a la crisis sanitaria que generó el COVID-19. Pues evidentemente lo más significativo ha sido las modificaciones habitual en el campo de los derechos humanos que ha producido la pandemia. La pandemia y el autoritarismo con el que se manejó incidió en la vida de los salvadoreños de un modo muy fuerte en todos los aspectos, diría yo, ¿verdad? Incluso psicológicos, pero también de derechos humanos. Además, ha habido otros elementos importantes como la invasión militar de la Asamblea dirigida por el presidente de la República o como el freno a los avances que parecían que iban viniendo en el campo de la justicia transicional. Pareciera ser que los derechos civiles y políticos se visibilizaron más. Pero de manera histórica acá en el país ha habido un incumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esos casi no fueron atendidos por las instituciones que vemos en materia de derechos humanos, sino que la atención se centró no solo en el tema sanitario de la COVID, sino en cómo el gobierno gestionó, administró la COVID. Y por eso lo que por lo general se informa es cómo el gobierno atendió la pandemia, y ahí el tema de la participación de la Fuerza Armada, y estoy ya entrando al tema de revisar la institucionalidad, como por ejemplo los distintos ministerios atendieron la pandemia, cómo se atendió también las carencias que produjo la pandemia en el tema laboral, en el tema alimentario, en el tema ambiental, y ahí es donde se vinieron dando los distintos problemas de desatención, de regresividad en materia de derechos humanos. Y la culpa de que no haya cultura de derechos humanos ha sido en buena parte de los gobiernos que hemos tenido durante la guerra y después de la guerra, en la posguerra, ¿verdad? Hasta el presente y el actual. La pandemia, unida al estilo autoritario del manejo de la misma pandemia, pues ha hecho ver que esa cultura de los derechos humanos incluso ha descendido, y ha descendido porque a mucha gente le gustan las soluciones autoritarias con tal de que produzcan algo de efecto, pero la cultura autoritaria frena absolutamente el tema de derechos humanos y rebaja con ello la dignidad de la persona humana. Y si no trabajamos con la dignidad de la persona humana, el desarrollo es imposible y además nos vamos a encontrar con graves problemas porque el irrespeto a la dignidad de la persona humana crea violencia siempre. Del total de señalamientos recibidos por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entre el 21 de marzo y el 12 de mayo de 2020, el derecho que aparece más vulnerado es el de la libertad personal, con 406 denuncias. Le sigue la vulneración al derecho a la salud, con 287 denuncias. Respecto al derecho al trabajo, se presentaron 196 denuncias y 160 acusaban al gobierno de violar el derecho de acceso a la información. Según informe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la mayoría de denuncias recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvieron como base la mala administración y la gestión de medidas gubernamentales impuestas con un rigor excesivo
y sin que mediara ningún tipo de preparación ni consulta. No había una visión anticipada de cómo atender la COVID. Ahí es donde se empiezan a dar distintas violaciones a derechos humanos de las personas que venían del exterior, quienes lograron venir, porque el tema de los parados también es otro tema que generó posibles violaciones a derechos fundamentales de las personas. Y se establecieron los centros de confinamiento sin ninguna medición técnica, sino que había mucha participación protagónica del ejército, se militarizó prácticamente la atención y la gestión de la pandemia, y allí en los centros de confinamiento se violaron derechos fundamentales de personas. Mujeres, las más afectadas. Según el informe del IDUCA, la respuesta a la pandemia por parte de la mujer salvadoreña tuvo un comportamiento ejemplar. Al unir el número de doctoras, enfermeras y otro personal de servicio, se muestra que en la reacción curativa y cuidado de los contagios de COVID-19 hubo un claro compromiso mayoritario de la mujer, como trabajadoras de primera línea. El nivel de riesgo mayor recayó generalmente en mujeres con salarios más bajos, como las enfermeras o las mujeres de la limpieza en los hospitales. Mujeres a las que con frecuencia se le multiplicaban las tareas en el hogar o en el cuidado de familiares. Aunque la pandemia ha afectado severamente a todo el sector laboral, de nuevo vemos que la mujer fue la más afectada, o bien por el exceso de trabajo, o bien en su derecho al trabajo. El análisis que arroja ver la dimensión de todos los problemas enfrentados, los obstáculos en el ejercicio de derechos que enfrentaron las mujeres, arroja en primer lugar una salida, digamos, una expulsión de la agenda de las mujeres de las principales decisiones de gestión pública. 2, el debilitamiento de servicios especializados de atención a las mujeres, que incluyeron también un retroceso en términos de presupuestación para las mujeres. Y tercero, una pérdida de espacios de participación importante para la toma de decisiones, por ejemplo, en seguridad, en salud y en general en todas las decisiones estratégicas o de acceso a la toma de decisiones que impactan en la vida de las mujeres. Y los derechos contra la mujer los incluimos generalmente en el derecho a la integridad física, ¿verdad? Yo creo que el encierro ha provocado un mayor número de abusos contra la mujer. Los números, sin embargo, no son tan grandes como otros años, pero evidentemente yo creo que la imposibilidad de moverse, la falta de acceso a Internet en muchas familias, el miedo porque siguen conviviendo a la fuerza con el agresor, el temor a que no funcionen las instituciones en este tiempo de pandemia, yo creo que ha provocado que muchas de las violaciones al derecho de la mujer y a la integridad de la mujer no se hayan denunciado. En general, todos los estudios que existen, y hay abundancia de ellos en el mundo, dicen que por cada violación denunciada hay 4 que no se denuncian. Yo creo que en el tiempo de pandemia y entre nosotros, el número de agresiones a la mujer de tipo sexual o de violencia física no denunciadas ha sido mucho mayor que ese promedio de 4 por cada una denunciada. Incluso el 2020 se comportó con una ligera baja, es decir, al menos entre un 13 y hasta un 25% de disminución en los registros administrativos de denuncias respecto a hechos de violencia contra las mujeres. Eso no nos debe dar la pauta, o no es nuestra hipótesis que los hechos hayan disminuido, sino que en la condición de parálisis de servicios, el menor acceso de las mujeres a poner denuncias por la falta de transporte, porque el agresor estaba en casa, porque se paralizaron o se debilitaron muchos de los servicios, tenía que ver con que se disminuyeran las cifras, pero no necesariamente con que el problema dejara de ocurrir. Contrario sentido, se aumentó.
Para nosotros una alerta de esto fue precisamente nuestro centro de atención legal, que en un mes promedio, como por ejemplo el mes de marzo, que gracias a las campañas del Día de la Mujer suele haber un alto índice de avisos o de comunicaciones, en promedio se tienen 45 denuncias o comunicaciones. El mes de marzo de 2020 fueron alrededor de 102 comunicaciones y se comportó así hasta el cierre del año. Es decir, el Centro de Atención Legal identificó al menos un 200% de aumento de las comunicaciones. Es decir, que cómo se explicaba que en la Fiscalía las denuncias disminuyeran, pero cómo en servicios como los del Centro de Atención Legal de Ormuz aumentaran. Para 2020, en el grupo poblacional de las mujeres, las mayores pérdidas de empleo se encuentran en las actividades de manufactura, con pérdida de 10.258 plazas. Sigue la actividad de comercio, restaurante y hoteles, transporte y almacenamiento, con pérdida de 9.742. Y actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios de administración de apoyo, con pérdida de 4.918 empleos. Una situación de crisis, de tensión, de emergencia debería motivar a la máxima protección de las autoridades y nos parece todo lo contrario. Primero, la dedicación de cuerpos uniformados en tareas humanitarias y en general para todas las decisiones ya son una alerta, ¿no? Porque sabemos que para las mujeres esta decisión suele verse atravesada por las situaciones de riesgo en términos de acoso sexual, de violencia sexual, etcétera. Vimos casos en los que se vieron señalados incluso cuerpos uniformados en temas de acoso de las fuerzas de seguridad contra la población civil, especialmente mujeres. También vimos, por ejemplo, el tema de las retenciones, ¿verdad?, que se hicieron ilegales o las detenciones ilegales que también ocurrieron y que están documentadas y respaldadas en los habeas corpus que resolvió la Corte Suprema de Justicia. Vulneración a la libertad de prensa. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, registró 125 agresiones a periodistas durante el año 2020. Sí, la verdad que la pandemia vino a marcar un año complicado para los periodistas salvadoreños específicamente, porque además del encierro, o sea, los periodistas tenemos un trabajo de contacto con las personas y el encierro vino a complicar el ejercicio periodístico. Sin embargo, también el cierre de las fuentes oficiales se cerraron por completo al momento de dar información sobre la pandemia y sobre las compras que realizaron durante la pandemia. También hay que tomar en cuenta un punto bien específico: los datos en la actualidad, los datos sobre la situación del coronavirus, no los conocemos a ciencia cierta porque fueron declarados información reservada. Mientras los ciudadanos estábamos encerrados, el gobierno estaba haciendo muchas reservas de información pública, información que es de interés y que sirve también para la toma de decisiones. Hay violaciones de derechos humanos por omisión y también las ha habido por comisión en todos los otros aspectos que he mencionado. También un punto importante es el retroceso en el derecho a la información y la restricción a la libertad de prensa, incluso pues agresiones verbales y a veces conductuales a los propios periodistas, ¿verdad? Esos son también novedades, de hecho, en todo lo que es libertad de información, de expresión, el país ha retrocedido notablemente. Los periodistas casi que tuvimos que adivinar cuáles eran los centros de contención, cuáles eran las medidas que se habían tomado en los aeropuertos. Yo creo que aquí sirvió mucho el dato de la fuente ciudadana. Fueron los mismos ciudadanos los que nos fueron reportando y notificando. Ante la falta de información oficial, teníamos una conferencia de prensa diaria, pero sin datos relevantes. Era prácticamente una conferencia donde se ponían los ministros y era prácticamente para la fotografía. No teníamos datos, no teníamos zonas geográficas de casos, no teníamos mayor información. Entonces,
esta estrategia del gobierno que se ha venido implementando desde que asumió el presidente Nayib Bukele, o sea, se acentuó mucho más a partir del cierre por el decreto de emergencia nacional a causa del primer caso de coronavirus en El Salvador. Agresiones al periodismo. En 2020, los principales agresores de los periodistas fueron funcionarios públicos, con el 27.2% de los casos, la Policía Nacional Civil con 12.8% y el Gabinete de Salud Ampliado con el 6.4% de casos, mientras que el resto de agresiones corresponde a instituciones públicas, medios de comunicación, seguidores de partidos políticos, casa presidencial, manifestantes, sindicalistas, supuestos pandilleros y usuarios de redes sociales. En general, la estrategia gubernamental ha sido de persecución hacia los medios de comunicación independientes, que hacemos nuestro trabajo de fiscalizar y cuestionar al poder. A mí me gusta usar esta frase: nos ha puesto en el mismo canasto que los opositores a los periodistas. Y los periodistas no somos opositores. ¿Por qué? Porque para comenzar no formamos parte de ningún partido político, ni entramos en contienda electoral. No podemos ser opositores. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Las mujeres periodistas, y bueno, puedo hablar por mi caso también, en redes sociales, cuando nosotros nos pronunciamos o tenemos una postura crítica respecto a una situación, yo le doy cobertura a salud pública. Es mi fuente por excelencia desde hace más de una década. Entonces, cada vez que uno conoce el sistema de salud, entonces uno tiene como la óptica para opinar sobre determinadas acciones. Entonces, inmediatamente pareciera que como que todo está programado para que un funcionario o un candidato a diputado o un simpatizante exponga al periodista e inmediatamente le caen una horda de fanáticos y seguidores cuestionando esta crítica, pero no es un debate, es un ataque. ¿Por qué? Porque toman fotografías personales, porque empiezan a señalar, porque existe también acoso sexual en medio de todas esas críticas. Se dan una serie de situaciones que en realidad en un periodista joven podría generar hasta la autocensura. Pues ahora creo yo que se debería de restaurar la normalidad en el país. Y cuando me refiero a restaurar la normalidad en el país, me refiero al cumplimiento de la Constitución de la República, el cumplimiento de toda la normativa jurídica que regula el quehacer estatal, fortalecer las instituciones y que los funcionarios se ciñan a las facultades legales que tienen obligación de cumplir. Eso es fundamental. Y eso pasa también porque se establezcan políticas públicas en cada una de las entidades que tienen obligación de satisfacer derechos de la población. Tienen que dársele también el estándar que desde los derechos humanos a nivel internacional se le debe dar las políticas públicas, porque el país parece ser que no tiene un rumbo sobre la base de un plan quinquenal de desarrollo. No hay plan quinquenal. No hay distintas políticas públicas que orienten y que sirvan de hoja de ruta para hacer las cosas. Recomendaciones. Una de ellas que creo que es muy importante es el cese de los ataques verbales. Yo creo que es importante si hay alguna cosa que denunciar y que tenga que ir a los tribunales, que se haga, ¿verdad? Tanto de parte del Estado contra particulares como de particulares contra el Estado, ¿verdad? Es decir, eso es evidente. Pero a veces se hacen ataques verbales, se llaman ladrones unos a otros y no pasa nada, ¿verdad? Es decir, nosotros es cierto que llamamos corruptos a un par de magistrados que frenaron el caso Jesuitas, pero hemos iniciado un caso judicial contra ellos. Es decir, tenemos nuestras razones, las estamos exponiendo ante el sistema, bueno, de la Fiscalía,
Y estamos pidiendo que se les juzgue por prevaricadores, es decir, el prevaricato es una forma de corrupción en el sistema judicial. Pero lo que no se puede es llamar ladrones y no pasa nada, o mentir, ¿verdad?, acusando a una institución de no pagar impuestos y resulta que sí los han pagado. También creemos que se ha utilizado la pandemia con fines político-electorales o de otra índole, de reforzar el autoritarismo, etc. Creemos que eso tiene que corregirse y también recomendamos que se garantice sin restricciones el acceso a la información pública sobre toda actividad estatal, incluida la actividad del pasado de los militares, por supuesto, ¿verdad? Que se respete al periodismo de investigación, a las organizaciones de derechos humanos, que no se las criminalice ni persiga, etc. Y pues también hacemos una invitación a la sociedad civil a crecer, ¿verdad?, en esta dimensión de respeto a los derechos humanos y a lo que está detrás de los derechos humanos, que es la dignidad humana, ¿verdad? Es decir, yo creo que nos hemos preocupado mucho del tema político, pero nos hemos olvidado de los temas económicos y sociales. La pobreza ha aumentado 8 puntos en El Salvador y nadie habla de cómo vencer la pobreza ni de cómo cumplir los objetivos del milenio, no, los objetivos del desarrollo sostenible, perdón, que ya avanzan hacia el 2030, ya llevamos 6 años de los 15 años en que se pusieron estos objetivos y la pandemia ha significado un retroceso fuerte en estos objetivos. Bueno, invitamos a la sociedad civil a preocuparse más del tema de los derechos humanos en su conjunto y no solo en un aspecto, como parece que se ha preocupado la sociedad civil en general a lo largo de este año pasado. En el año 2020, el IDUCA recibió un total de 408 casos. De estos casos, 252 buscaban asesoría o acompañamiento legal en temas relativos a la detención en centros de contención, abuso policial, compatriotas varados en el extranjero e infracciones laborales como despidos injustificados y disminuciones de salario.